Buenos días a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de su canal Cual Camino Extravaganza Comunicaciones. Somos una gran familia. Le damos las gracias a Dios por darnos esta oportunidad nuevamente de estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en estos tiempos. En verdad deseamos que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su familia. Y quiero empezar leyendo en el libro de Ruth, capítulo 1. Y hermano o hermana, te animo en el amor del Señor, a que sigas confiando en Dios, a que sigas confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Quizás estás atravesando por situaciones difíciles o ya las atravesaste y tengas muchas preguntas en tu corazón, pero yo te animo en el amor del Señor a que sigas confiando en nuestro Dios. En Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vemos la historia de esta familia de Judá pasando la misma situación, una situación muy difícil. Y cuando ellos escucharon que en la tierra de Moab había alimentos, tomaron la decisión de ir a esa ciudad, dejando su pueblo, y dejaron ahí también la confianza en nuestro Dios. Dios está en todo lugar y eso nosotros lo debemos entender. Queriendo buscar una mejor vida y no queriendo morir de hambre, salen de ahí. Y la Escritura nos relata que al llegar ahí, muere este varón llamado Elimelech, quedando esta mujer pues sin esposo. Sus hijos crecen, se casan y la historia se vuelve a repetir. Sus 2 hijos mueren. Queriendo escapar de su pueblo donde azotaba el hambre, va en busca de una mejor vida, pero triste es que también en esa ciudad encontraron la muerte. Quiero recalcar el último versículo que leímos, que cuando esta mujer se dio cuenta que su esposo ya no está, sus hijos ya no están, escucha que Dios se acordó de su pueblo para darles de comer. Y es ahí donde tú y yo tenemos que meditar y entender que Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Si nosotros creemos que dejando de creer en el Señor vamos a estar mejor, nos engañamos. Quizás tú estabas pidiendo al Señor por un familiar y se fue, y piensas que Dios no te escucha, que Dios no te oye, que Dios no responde y que mejor es no conocerle. Te equivocas, porque Dios sí se acuerda de nosotros. Dios no nos va a desamparar y no importa en la situación en que estemos. Nosotros debemos entender que tarde o temprano tenemos que partir de este mundo. Cuando no es cuando tú quieras, no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor lo haya determinado. Esta mujer y su familia pensando que podían escapar de la muerte y no pudieron. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene que partir de esta tierra. Esta mujer, dice la Escritura, Noemí, toma la decisión de regresarse porque Dios se acordó de su pueblo. Dios tiene misericordia y es ahí donde tú y yo tenemos que meditar hoy. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Seguimos nosotros confiando en el Señor o lo hemos dejado ya a un lado?
Yo sé que son tiempos difíciles, tiempos complicados, pero es importante quedarnos tomados de la mano del Señor. En el libro de los Hechos también leemos una parte de la vida del apóstol Pablo, pero que nos enseña grandes verdades. El apóstol Pablo tiene que ser llevado en barco a través del mar y una tormenta azota a su barco y empieza la desesperanza. En el versículo, Hechos capítulo 27, versículo 22 dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Fíjate bien, en medio de la tormenta, sin esperanza, si tú te pones a leer en casa el capítulo entero, te vas a dar cuenta todo lo que lo que tuvieron que pasar. Y el apóstol Pablo estaba orando, no estaba sujetando la vela, dando esto, diciendo aquello. No, él estaba orando al Señor, él estaba pidiéndole a Dios, no solamente por su vida, sino también por todos los que estaban con él en el barco. Y algo sorprendente sucede, que el apóstol Pablo se da cuenta que un ángel está con él. Nosotros, hermanos, cuando vienen las dificultades, difícilmente ponemos atención a lo que Dios está haciendo, pero ahí está el ángel de Dios. Lo hemos visto a través de la Escritura en la vida del profeta Daniel, cuando él es lanzado en ese foso de los leones. Dios, ahí estaba su ángel. No es que Dios apenas lo enviara, él estaba con él y él pudo ver cómo el ángel detuvo a los leones para que no le hicieran daño. Esos 3 varones en Babilonia, cuando fueron arrojados en el horno de fuego, también se manifestó el ángel del Señor cuidando la vida de estos varones. El profeta Eliseo igualmente, cuando fue rodeado por el ejército sirio, él veía cómo ángeles a su alrededor estaban para guardarlo y protegerlo. Hermano, hermana, Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado. Quizás un familiar tuyo ha tenido que partir y te sientes solo, te sientes sola, crees que Dios no está contigo. Déjame decirte que no es así. El Señor sigue estando ahí contigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor y pedir por todavía los que tienes a tu alrededor, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga en todo momento, porque el Señor está con nosotros. Ahora bien, si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta, en el versículo 30, dice así: entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Estos marineros, cuando se estaban dando cuenta que la nave estaba a punto de estrellarse con unas rocas, querían huir de la nave. Y el apóstol Pablo les dijo estas palabras: si no se quedan en el barco, no se van a salvar, van a perecer y nosotros no podremos hacer nada por ellos. Los marineros pusieron su confianza en ese bote salvavidas, vamos a llamarle así, queriendo escapar de la muerte, y ahí estaba su confianza. No pusieron su confianza en las palabras que el apóstol Pablo había dicho, que Dios iba a preservar la vida de todos los que estaban ahí, y en su intento desesperado estaban a punto de perder la vida, pero escucharon el consejo y dice la Escritura que cortaron este bote salvavidas y lo dejaron que se perdiera. Hermano y hermana que me estás escuchando y viendo a través de este medio, ¿en dónde estás poniendo tu confianza? Es tiempo de que nosotros hagamos caso a lo que dice el Salmo 4:4: temblad y no pequéis,
Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Es tiempo de que tú y yo nos sentemos, reflexionemos dónde está nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en Dios, porque si nuestra confianza está puesta en Dios, vamos a estar dentro de ese barco que es la gracia que Jesucristo nos ha dado. Pero si tú te sales del barco, si tú te desanimas, te desalientas y das la media vuelta y dejas al Señor, dice la Escritura, no podremos hacer nada por ti. Tarde o temprano tendremos que partir, pero tú y yo sabemos a través de la Escritura que hay un lugar especial que ha sido preparado, no por manos humanas, sino por la misma mano de Dios, una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde tú y yo vamos a vivir, vamos a morar, si permanecemos en el barco. Pero si en este momento nosotros nos quejamos contra Dios, culpamos a Dios. Recuerdo hace poco un varón me decía, hermano pastor, Dios me ha quitado a mi esposa. Y yo hermanos, en ese momento lo único que le dije fue esto: Dios no nos quita nada, porque todo es de Él. Pero tristemente, ¿sabes cuál es la situación que la mayoría vivimos? Que mientras tenemos a nuestra esposa, nuestros hijos, no los valoramos. Los humillamos, los maltratamos, no los amamos como nos dice la Escritura. Y cuando se tienen que ir, es cuando nosotros sufrimos mucho, porque no los valoramos, no respetamos, no les damos el respeto que se merecen, el trato que se merecen. Y cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que me lleve a tu papá, empezamos a quejarnos. Hoy quiero que tú reflexiones por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, tus seres queridos que ya partieron. Nos duele, sí, vamos a recordarlo, sí, vamos a llorar también, pero es tiempo de que nosotros reflexionemos y veamos que todavía hay personas a nuestro alrededor que están esperando a que tú te levantes, están esperando a que tú les des palabras de ánimo, a que tú te acerques y les des un abrazo y les digas cuánto les amas. Es tiempo de que nosotros mejoremos lo que no pudimos hacer en un tiempo atrás. Es tiempo de hacerlo hoy. Levántate, hermano, hermana, levántate en el amor de Cristo y pelea por los tuyos, por tus hijos, por tu familia, lo que todavía Dios te ha dejado para que tú sigas adelante. No te desanimes, no busques pretextos, busca al Señor en oración y te darás cuenta que Él no te ha dejado y no te va a dejar, porque Él nos ama en grande manera, que dio a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. Con estas palabras, hermano y hermana, te animo, no te bajes del barco, sigue ahí esperando en el Señor y Él actuará conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, pero no te bajes del barco. Dios te bendiga y si Dios nos presta vida, próximamente nos volveremos a ver. Hasta luego.